Y hoy tenemos una visita realmente muy, pero muy especial en nuestro programa. Vamos a estar hablando de un destino muy elegido por los argentinos, pero por distintos viajeros del mundo también. Vienen a Sudamérica para recorrer, para disfrutar esta diversidad de elementos que tiene a nivel turístico un país tan querido por los argentinos como es Perú. Y estamos con Silvia Cerperac, asesora comercial de PROMPERÚ y directora de la Oficina de Comercio Exterior de Perú en la Argentina. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un placer que podamos hablar de un destino que, por lo que nosotros tenemos información y por lo que vamos viendo de manera continua, creo que de América, no solo de Sudamérica, es el que más ha crecido en los últimos años y que ha tenido un posicionamiento realmente muy, pero muy destacado. Sí, en realidad Perú posee una gran diversidad de destinos turísticos. Nuestro ícono es Machu Picchu y la idea es justamente, especialmente en Argentina, donde tenemos una excelente conectividad, porque tenemos vuelos que van hacia Lima, desde Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, Salta y Tucumán. Queremos promover también, por ejemplo, las escapadas para poder recorrer Lima y hacer turismo gastronómico, que es un importante impulsor del turismo ahora en el Perú. Porque aparte Perú tiene, obviamente, su historia, su diversidad cultural, pero en cuanto a la geografía, es algo que no tienen muchos países, como una costa pacífica realmente fantástica, las montañas, bueno, toda esta historia que contábamos con Cusco y los sabores que han desarrollado a partir de Lima, todo eso se conjuga en un solo país. Sí, gracias a Dios, Perú posee 3 regiones geográficas y eso nos permite tener aproximadamente el 84% de todos los microclimas que existen en el mundo, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho al turismo y también a la agricultura, ¿no? Claro. Porque estos diferentes pisos ecológicos nos permiten tener acceso a una diversidad de productos increíbles, ¿no? Y lo que promovemos en Perú son justamente las experiencias, esas experiencias inolvidables que son parte de nuestra vida y que no vamos a olvidar, ¿no? Porque al final nosotros somos aves de paso en este universo y lo que buscamos son experiencias únicas, ¿no? Que podamos disfrutar, ya sea en familia, en pareja, con amigos. Entonces tenemos, por ejemplo, un Perú natural, ¿no? Donde ustedes pueden recorrer la selva. La selva es más o menos el 60% de nuestro territorio. Y si ustedes van a Cusco, a media hora ya tienen selva en Madre de Dios, por ejemplo, porque sabemos que les gusta Cusco. Claro. Y también tenemos selva en el norte, todo lo que es Loreto, con su capital Iquitos, con maravillosos lodges y una reserva natural que, visitando en familia, ustedes pueden apreciar delfines rosados, fauna, flora, animales. De verdad que está muy preparada la selva para recibir al turista, con hoteles de diferentes presupuestos y con opciones turísticas muy interesantes realmente, que hacen una experiencia muy única. Y luego también pues tenemos el Perú cultural, que sabemos que le gusta a los argentinos, ¿no? Pero en ese Perú cultural, si bien tenemos Machu Picchu, también tenemos todo lo que es en el norte, por ejemplo, la ruta Moche, donde está Trujillo, Chiclayo, donde hay diferentes complejos arqueológicos como del Señor de Zipán o el complejo arqueológico del Brujo, donde por ejemplo tenemos una señora de Cao, que es una lideresa, mujer desde la época pre-inca. Luego en el mismo Cusco definitivamente está el Valle Sagrado que tienen que recorrer y algo que todavía está por trabajar, digamos, es Choquequirao, que también es, según National Geographic y diferentes organizaciones, es como que es catalogado también como una maravilla del mundo. Y ahora lo que también ofrecemos en el norte, en Amazonas, a 1 hora de Lima, es Cuelac, que es un resto arqueológico diferente de la cultura amazonas, ¿no? Donde se puede llegar ahora muy fácil porque se ha invertido en un teleférico para poder recorrerlo. Y está rodeado de una naturaleza increíble, con cataratas, donde se puede hacer un turismo, digamos, de aventura. Y hay diferentes opciones para recorrerlo. Así que en la parte cultural, en la parte de naturaleza, también tenemos un Perú entretenido, un Perú fascinante, digamos, actual, donde uno se puede hacer una escapada a Lima.
y conocer Lima, comer su riquísima comida, recorrer también museos, porque tenemos museos maravillosos, el Museo del Arco, el Museo Testino, y tenemos, por ejemplo, para la familia hay como el Palacio del Agua, con diferentes escenografías de agua, y para shopping, claro. que no puede faltar, tenemos moda, ropa de autor, tenemos artesanías. Para los amantes de la bohemia tenemos bares muy buenos donde puedan degustar nuestro rico pisco. También hay sitios arqueológicos. En Lima, sí, incluso en Lima hay algo muy interesante que, por ejemplo, se ha tratado de desarrollar, que por ejemplo hay huacas, porque en Lima hay muchísimas huacas, entonces siempre los recursos son escasos, ¿no?, para poder conservarlas. Entonces hay un esfuerzo público-privado, donde por ejemplo el privado restaura un resto arqueológico denominado huaca, ¿no?, y al lado se hace un restaurante. Entonces, por ejemplo, hay un restaurante muy conocido que se llama La Huaca Puyana. Entonces uno tiene el restaurante mirando el resto arqueológico, lindo. Entonces así se están haciendo un montón de esfuerzos. También muy cerca, a 1 hora, tenemos Pachacamac, que es una ruina de restos de adobe de la cultura pre-inca. Y ahí, por ejemplo, aparte de que se come delicioso, se puede apreciar un espectacular show de caballos peruanos de paso, que acá también sabemos que les gusta mucho en la zona del norte, ¿no? En Tucumán, en Salta, hay incluso concursos internacionales de caballos peruanos de paso. Qué bárbaro. Ahora, no hay que olvidarse también que Perú tiene 12 lugares reconocidos por la UNESCO como patrimonio mundial. Así es. En distintos, digamos, naturales, culturales, pero 12 lugares, no sé cuántos países pueden tener esa cantidad, ¿no? Claro, por ejemplo, uno de ellos es Arequipa, que está en el sur del Perú, que cuando uno va se transporta a una ciudad colonial. O sea, realmente es fascinante porque es como si uno estuviera todavía en el virreinato. Claro. Con una arquitectura colonial y con construcciones de sillar, que es una piedra blanca, con una catedral maravillosa. También tiene campiña al lado de los volcanes y cerca también hay, parte de la comida que también ha sido reconocida, cerca está el Cañón del Colca, que es, digamos, un tema para los que les gusta la naturaleza, el trekking. Está a 3 horas y recorriendo el Cañón del Colca puedes avistar a los cóndores. También hay comunidades andinas que destacan por sus bordados, por sus trajes maravillosos. Y este cañón es más o menos casi 2 veces más profundo que el Cañón del Colorado. Así que es realmente espectacular. Bárbaro. Qué hermoso. Después, otro de los lugares reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial, podemos recordar, por ejemplo, Complejo Arqueológico de Chavín, Ciudad Sagrada de Caral, Parque Nacional Huascarán, Zona Arqueológica de Chanchán, Parque Nacional de Manú, Centro Histórico de Lima, como decíamos hace un ratito, Parque Nacional de Río Abiseo y, bueno, las líneas de Nazca. Sí, cuando usted vaya a Lima, aparte, digamos, de hacer esta escapada gastronómica y cultural, como bien dijiste, Caral está a 3 horas y es la ciudad más antigua de Latinoamérica, tiene 5.000 años de antigüedad. Eso es, digamos, para el norte. Si te vas para el sur, tienes Pachacamac, como te dije, y recorres 3 horas más y estás en Ica, donde puedes hacer la ruta del Pisco, descansar, tienes Paracas, es una isla con unos hoteles maravillosos. Viajas unas 3 horas más y estás en Nazca y puedes recorrer las líneas de Nazca, ya sea en avión o en miradores, pero la verdad es que es recomendable tomar la avioneta. Claro, para poder disfrutarlo mejor y llegar más descansado también. Sí, y las líneas de Nazca, si bien hay líneas bien identificadas, hace 2 años justamente se acaban de descubrir como 100 dibujos que se están, digamos, trabajando, o sea que hay mucho más que las líneas de Nazca conocidas que todos sabemos. La verdad que fantástico todo lo que estamos contando. Vamos a seguir hablando de los distintos atractivos que tiene como país, pero también está muy relacionado con actividades, por ejemplo, deportivas, para poder realizar distintos tipos de deportes extremos, caminar, trekking, y también por el lado de grupos se trabaja mucho con lo que es congresos y convenciones en las distintas ciudades. Sí, por el tema del trekking, por ejemplo, tenemos los famosos caminos del Inca. Claro. Los caminos del Inca se inician en el Valle Sagrado,
para poder llegar a Machu Picchu. Y hay opciones, desde los caminos del Inca, digamos, tradicionales, largos de 4 días, ¿no? Pero también hay opciones para que no somos tan deportistas, de 2 días y de 1 día. Y la verdad que es una experiencia increíble, todo el que lo ha hecho. Y se han hecho estas opciones porque, claro, no todos estamos preparados, porque el camino es como ascendente, ¿no? Entonces, el segundo día realmente se llega más o menos hasta cerca de los 4.000 metros. El paisaje, la experiencia es maravillosa, ¿no? Pero hay que el estar esfuerzo preparados. que hay que hacer, pero hay que estar preparados. Entonces, por eso se han creado estas opciones más pequeñas de 2 días, 1 día, ¿no? Eso es por el lado del trekking. Ese es digamos, lo más conocido. Pero también, como bien mencionaste, por la Cordillera Negra, Cordillera Blanca, hay un trekking muy reconocido que se hace y que es desafiante, pero es muy reconocido y es de donde van turistas europeos, sobre todo, ¿no? Bueno, también puedes hacer trekking en Arequipa por el Cañón del Colca y por otros lugares. En Valle Sagrado, dada esta expectativa y digamos y este interés por las caminatas, hay hoteles que también, como el Explora, por ejemplo, se han especializado en generarte todas estas caminatas, ya sea caminando, en bicicleta o con caballo, para poder recorrer los diferentes valles y visitar las comunidades, los pueblitos. Es un tema de un turismo que uno de repente quiere, un turismo donde puedas tener estas vivencias más tranquilas, donde no haya mucha gente y son como recorridos particulares. Luego mencionaste el turismo corporativo, donde la verdad es que Argentina es uno de los más reconocidos en Latinoamérica y nosotros también nos gustaría, dado de que siempre es bueno, como se dice, un gana-gana, ¿no? Podría haber un evento en Argentina y que también lo combinen con alguna charla, ya sea en Cusco, o en Arequipa, o en el mismo Lima, o en el mismo Paracas, donde hay hotelería de primera para también poder hacer convenciones, ¿no? Claro, está muy bueno. Y con lo que recién comentabas relacionado con el trekking y los deportes, al tener montaña, tener playa, bueno, tener la Amazonia, pero en playa también hay deportes como surf, como kayak, canotaje, que también vienen gente de distintos lugares del mundo para practicarlos allí. Sí, justamente los que hemos visto los Panamericanos en el Perú, ¿no? Pudimos apreciar, Claro. por ejemplo, el canotaje en Lunahuaná, que está a 2 horas de Lima, donde se practica el canotaje. También se practica en el Colca, por cierto. En el tema de surf, lo más famoso son las playas del sur de Lima o las playas del norte del Perú, donde por ejemplo está el Alto Chicama, que tiene una de las olas más grandes que hay para los surfistas. Es más, nosotros tenemos a Sofía Mulanovich, que fue campeona hace 14 años y este año volvió a ser campeona mundial de surf, ¿no? Entonces ese es un deporte que se practica mucho. En Lima y en Cusco ahora también se puede practicar el parapente. Claro. Para todos los que les gusten estos deportes que necesitan más adrenalina. No me inviten a mí por las dudas. No. Yo lo veo, me encanta. Sí, a mí también me encanta, pero es como poner a prueba de repente tus miedos, ¿no? De repente habría que hacerlo alguna vez en la vida. Bueno, y después hay reservas naturales realmente destacadas en todo el país. Algo hemos empezado a hablar, por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional de Titicaca. Digamos, 2 lugares emblemáticos a nivel turístico también del país. Sí, en la Reserva Nacional de Paracas, bueno, se preserva un poco por los pingüinos, los lobos marinos, las aves que tenemos ahí, y también por las líneas de Nazca especialmente, ¿no? Para cuidar de que no sean maltratadas. En realidad en la Amazonía es donde tenemos las reservas naturales, tanto el Parque Nacional del Manu, que está en Madre de Dios, como la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, donde son, digamos, lugares que son protegidos para proteger, digamos, la fauna, los aves y los insectos que se desarrollan en estas zonas, y los monos y los otros animales, ¿no? Entonces son lugares bastante protegidos y cuidados para preservar justamente especies únicas que se desarrollan en estas áreas, ¿no? ¿Puede ser que hay 1.800 especies de aves? Sí, indudablemente que sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y otro dato interesante que también vale la pena rescatar, sobre todo ahora que todos tenemos que trabajar en esta tendencia sustentable, ¿no? Es que en la selva de Perú subsisten cerca de 400 comunidades.
que todavía viven en la selva y a las cuales tenemos que proteger. Y bueno, en respetar. el Perú, la más destacada en la selva es la comunidad Xaninca. Entonces, ciertamente, ellos contribuyen con sus costumbres ancestrales a proteger la naturaleza, los bosques, los animales, antes que entre el hombre a veces a hacer negocios y a deforestar, ¿no? Claro. Entonces ahí tiene que haber, digamos, un balance entre el desarrollo, digamos, industrial o forestal, ¿no? Y el cuidado que tienen que tener las comunidades para preservar el medio ambiente. Para alguien que va desde Argentina por primera vez a Perú a recorrer, ¿qué recomendación le podemos dar para su primer viaje? Y que posteriormente vuelva a repetir y recorra otros lugares. Pero el primer viaje, ¿qué le podríamos recomendar? Mira, qué interesante lo que tú dices, porque justamente según nuestras estadísticas, el 52% de los argentinos repite viaje. Así que nosotros estamos muy agradecidos por las preferencias que tienen por el destino Perú. El primer viaje puede ser Machu Picchu o puede ser Lima, uno de ellos. Bueno, siempre se pasa por Lima. Para ir a Cusco hay que pasar por Lima, salvo de Chile, que se han hecho un vuelo directo de Santiago hacia Cusco. Pero bueno, Lima, de todas maneras, sugerimos que se queden un par de días para que conozcan el centro histórico, para que conozcan los museos, degusten una deliciosa comida y puedan ver Lima, que es la capital del Perú, pero también fue la capital del Virreinato del Perú. Claro. ¿No? Entonces realmente es algo que vale la pena conocer, ya sea por el tema cultural, gastronómico, o también por un tema de compras artesanales o de otro tipo de ropa, que también tenemos algodón y alpaca. Y luego tienen que ir al Cusco, indudablemente. El Cusco sí requiere por lo menos 4 días, ¿ya? Porque el primer día hay que aclimatarse, hay que, digamos, para que no les afecte la altura, es recomendable llegar al Cusco y estar tranquilos, pasear un poco, pero todos tranquilos para que después tengan un buen pasar. Allá en Cusco siempre les ofrecen un mate de coca, o hay unas pastillitas para la altura, para el mal de altura. El primer día siempre estar tranquilitos y hacer paseos cortos. Una buena adaptación. Una buena adaptación. El segundo día, Valle Sagrado, para seguir aclimatándose, y el tercer día pues tiene que ser Machu Picchu. Y de Valle Sagrado pueden salir de Ollantaytambo o irse directo a Aguascalientes para poder entrar tempranito a las ruinas de Machu Picchu. Y eso es todo el día, porque en la tarde tiene que regresar y el tren más o menos demora 3 horas para regresar al Cusco. Qué bueno. Entonces son 3, 4 días para que no estén así como muy presionados por el tiempo, ¿no? Lima pueden hacerlo 2 días. Y como les digo, si no hacen Lima y se van de frente a Cusco, pueden combinarlo con selva, como yo les decía, ¿no? Claro. Pueden combinarlo con selva porque hay vuelos directos de Cusco a Iquitos o de Cusco a Madre de Dios. Claro. Y hacer 2 días de Amazonía, ¿no? Que yo creo que es una experiencia que se las recomiendo y va a ser inolvidable. O sea, pueden combinar Lima con Cusco o Cusco con selva. Perfecto. Ahora, si quieren algo más relajado, si quieren playa, porque sabemos que a ustedes les gustan las playas, también pueden irse al norte del Perú y hacer un Lima 2 días y irse a Máncora o a las playas del norte y hacer unas 3 días para relajarse, descansar y comer muchísimo pescado fresco, que tanto nos gusta también. Delicioso, y disfrutar y relajarse en las playas. Bueno, es una muy buena recomendación para quien viajen en breve a Perú, así que nos encanta dar estos tips para que lo puedan hacer. Lo último, y te agradecemos muchísimo el que hayas venido aquí a la radio y que podamos hablar de Perú, que sea la primera de varias visitas. Se vienen eventos, lo que habíamos comentado, que el fin de semana vamos a compartir uno con la gente de Al Mundo. Sí, vamos a acompañar a esta feria que hace Al Mundo, donde van a haber ofertas, ciertamente este sábado 26 de octubre en el Golden Center. Y luego una feria que es, digamos, muy importante para los operadores turísticos que están en toda Argentina y que ya la pueden ir agendando, es el Perú Travel Mar. Ah, qué bueno, sí. Que es una feria para el profesional de turismo, donde ahí pueden contactarse con sus contrapartes y evaluar nuevos productos sobre todo, ¿no? O sea, nuevos hoteles, hay nuevas opciones, porque ahora yo creo que los operadores turistas tienen el gran desafío
de poder armar realmente paquetes únicos, experiencias inolvidables, porque sabemos que todos con el internet ya nos compramos nuestro paquete. Entonces, sí, pero cada vez el operador tiene que ser más especializado, más creativo, más original, y para eso es esta Feria Perú Travel Mar, que es del 23 al 25 de mayo del 2020. bárbaro. Bueno, Silvia, muchas gracias por haber venido. La verdad que lo hemos disfrutado mucho esta charla. En un tiempo vamos a seguir hablando de Perú. Te vamos a estar convocando para hablar muchísimo más. Hablamos de un destino en profundidad y le damos todos los tics, los detalles, las Qué bueno horas, eso. el equipaje y todo eso. Buenísimo. Gracias. Lo tomamos. Muchas gracias. Gracias. Hemos disfrutado mucho hablando de Perú, de sus atractivos, de toda la información, de su diversidad. Estuvimos con Silvia Cerperac, asesora comercial de PROM Perú y directora de las oficinas de comercio exterior de Perú en la Argentina. Fue un placer para nosotros.